Análisis FODA y cómo utilizarlo en un proyecto de investigación. Para eso nos preguntamos primero, ¿qué es el análisis FODA? Primero que nada, empecemos por aclarar de qué se trata este tipo de análisis. El análisis FODA se puede usar para estudiar los puntos fuertes de un proyecto de investigación. Asimismo, también sirve para detectar los puntos débiles, las oportunidades de crecimiento y las amenazas que pueden llegar a surgir. Como podemos ver a diario, cada emprendimiento tiene sus fortalezas y sus debilidades, y en este sentido, ningún proyecto puede ser indiferente a lo que sucede en su entorno. Otra cuestión fundamental que intenta solucionar el análisis FODA son las oportunidades y desequilibrios que puede presentar el proyecto en particular. La importancia de su aplicación. En la actualidad, este tipo de análisis se convierte en una herramienta indispensable para la evaluación de cómo responde la parte interna del proyecto. Con esto queremos decir que se puede detectar las formas que posicionarse frente a las amenazas y posibilidades externas. ¿Cómo debemos utilizar el análisis FODA en tu proyecto? Imaginémonos que tenemos que aplicar un análisis FODA a un proyecto de investigación. Ahora bien, para utilizar este tipo de análisis, en la idea que tengas en mente tendrás que hacer lo siguiente. Número uno, identificar las fortalezas del proyecto. Ten en cuenta que las fortalezas de un proyecto pueden ser aquellas capacidades especiales que marquen una diferencia con los demás proyectos descritos en el marco teórico. Aquí entran factores tales como recursos disponibles, capacidades, habilidades y actividades que se desarrollan de manera destacada. Para realizar lo anteriormente comentado, puedes partir de las siguientes preguntas sobre el emprendimiento o proyecto de investigación. ¿Qué es lo que más se destaca del proyecto? ¿Cuáles son los recursos que dan mayores resultados? ¿Cuál es el costo de estos recursos? ¿Cuál es la opinión de la comunidad científica? ¿Hay algo que destacan? ¿Qué elementos o medios son los que concretan mayores ventajas? Todas estas preguntas serán fundamentales para ir realizando una lista con puntos a favor. A partir de esto te será más fácil saber qué es lo que se debe sostener y qué es lo que se debe mejorar. Punto número 2 del análisis FODA. Descubrir cuáles son sus debilidades. Descubrir las debilidades de un proyecto puede ser igual o más importante que identificar las fortalezas del mismo. En este sentido, cabe señalar cuáles son las carencias en cuanto a recursos, capacidades y actividades que pueden ser fundamental para la toma de acciones. Como en el punto anterior, también te puedes valer de algunas preguntas para despejar los puntos débiles. Estas pueden ser: ¿qué se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué factores están impactando negativamente en el proyecto? ¿Existe alguna opinión negativa a los usuarios? ¿Cuál es esta? Punto número 3. Percibir las oportunidades del proyecto. Este punto es sumamente importante a la hora de planificar un proyecto de investigación. Identificar algunas oportunidades puede ser la clave para dirigir las acciones de un proyecto hacia objetivos claramente delimitados. Si prestas atención a las preguntas relacionadas a las oportunidades, están más relacionadas con lo que está pasando a nivel externo de la empresa, pero sobre todo con lo que puede llegar a pasar en un futuro cercano. Y el punto número 4, que es detectar las amenazas, detectar las amenazas. Por último, pero no menos importante, para aplicar la NESFODA en tu proyecto tendrás que detectar las posibles amenazas que atenten contra el funcionamiento del mismo. De tal forma que nos queda una plantilla o un esquema como el que vemos a continuación, en el cual tenemos 4 secciones. En una sección tenemos que enlistar las debilidades, en otra sección enlistar las amenazas, en otra sección enlistar las fortalezas y en otra sección enlistar las oportunidades. Con esta lista en cada una de las secciones podemos determinar si el proyecto
¿Es factible de llevarse a cabo o no? Veamos un ejemplo. Tomemos como ejemplo el desarrollo de un proyecto novedoso, que es un sistema mediante el cual se lleva a cabo el voto electrónico conectado a Internet. En los sistemas de voto remoto se utiliza el ordenador personal, o sea, la computadora o el teléfono móvil o alguna tablet para votar. Bueno, pues con este proyecto llevemos a cabo la matriz FODA, el esquema de la matriz FODA que vimos anteriormente. Primero detectamos las fortalezas del voto electrónico, el remoto son: uno, la comodidad de poder votar desde cualquier sitio, lo que favorece a los votantes rurales, a quienes tienen responsabilidades laborales o de cuidado del hogar, y a los enfermos y discapacitados e imposibilitados de trasladarse. En estos casos, el voto remoto favorece la igualdad de acceso y contribuye a una mayor participación en las elecciones. El punto número 2 sería que también es una fortaleza la capacidad de hacer un recuento inmediato y anunciar los resultados de las elecciones al cierre de la jornada laboral inmediatamente. Esto es lo que acabamos de comentar. Las oportunidades. Las oportunidades del voto electrónico remoto radican en un potencial aumento del número de electores, al facilitar el acceso al proceso de votación. El voto remoto es de interés particular para grupos con dificultad de movilidad como los ancianos, los cuidadores y los discapacitados, ya que este método es más accesible. Otra oportunidad reside en la capacidad para evitar los recuentos, pues elimina el margen de error humano, lo cual reduce los motivos para exigir un recuento, aun cuando la diferencia de votos sea escasa. Las debilidades. Entre las debilidades del voto electrónico remoto está la gran inversión que representa diseñar el sistema, máxime cuando no logra los resultados esperados en materia de electores que lo utilicen. Se percibe como debilidad el traslado del acto público de los comicios que reúne a la ciudadanía a la esfera privada con la consiguiente pérdida del carácter visible, público y simbólico del voto. Además, al votar en privado es difícil garantizar que sea realmente el elector quien emite el voto y no otra persona en su lugar. Otra debilidad es que el voto remoto no garantiza la venta de votos. En torno a la falta de supervisión, el voto remoto no hace posible cerciorarse de que el elector ejerce su derecho al voto en un ambiente de plena libertad, sin coacción de ningún tipo. Otra debilidad es que el voto remoto necesita una sociedad madura en el ámbito de la digitalización, preparada para los desafíos que el uso del voto remoto representará. Esto es, saber adecuadamente el manejo de la tecnología y sus posibles averías o fallas. Las amenazas. La mayor amenaza contra el voto electrónico remoto es la infiltración de piratas informáticos. Otra amenaza del voto remoto es la privación del derecho al voto a causa de la brecha digital. Se teme que abrirse al voto electrónico podría quizás aumentar la participación de un grupo, los que tienen acceso a Internet, mientras que la participación en las elecciones permanezca invariable en otros grupos, los que no tienen acceso a Internet. O sea que la brecha digital resulte en mayor participación entre los electores con mayor nivel de educación y nivel económico a costa de los electores menos adecuados y más pobres. Y por último, conclusiones finales. Llevar adelante un análisis FODA es un ejercicio muy conveniente para reducir significativamente las posibilidades de fracaso de un proyecto de investigación antes de realizarlo. A través de las preguntas y las acciones se pueden llegar a esclarecer puntos ocultos a la visión superficial de un proyecto. Además, es lo que da la pauta a la planificación de planes a corto, mediano y largo plazo, lo cual nos puede ahorrar bastante tiempo y dinero.